marco del 82º aniversario de la fundación de la Escuela de Economía UCB, contamos con la participación del economista y profesor Aaron Olmos, economista graduado de nuestra amada Escuela de Economía UCB, especialista en finanzas de empresas, magíster Cientarum en gerencia empresarial, profesor invitado IESA y CEO de Olmos Group Venezuela. Buenas tardes, profesor Olmos. Sí, buenas tardes, Carlos, Ricardo, bueno, todos los que tienen a bien acompañarnos la tarde de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de estos temas, ¿no? También te agradezco mucho la introducción, que eso va allanando un poco el camino para entender de qué va todo esto, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? Vamos a iniciar un poco el desarrollo de contenido. Tal como tú decías, las CBDC o Central Bank Digital Currency hoy por hoy están generando mucha discusión, sobre todo a nivel del área económica, la ciencia económica. Términos de entender por qué datos digitales son usados como dinero, ¿no? En el hecho social. Todo como tú lo comentabas al inicio, pues partiendo de ese fenómeno increíble de estudiar y de entender que es el Bitcoin y los protocolos de transferencia de datos que están detrás de él, que es la cadena de bloques, ¿no? Bueno, comenzamos ya. Por acá estamos. Bueno, ya por allí Carlos comentaba el perfil. Y bueno, vamos a ir comenzando a desarrollar contenido, ¿no? Con respecto a este tema, ¿no? Lo primero que hay que recordar es que no estaríamos hablando de criptomonedas o monedas de bancos central digitales, plataformas digitales, y no tuviese inicialmente un nuevo espacio virtual de intercambio de datos, ¿no? Y ese espacio se nos vendió desde su nacimiento como la gran autopista de la información. Luego se nos habló mucho de la tecnología de información y comunicación, pero hoy entendemos que Internet es el segundo gran mercado de intercambio de valor digital. Y me encantaría que se quedaran con esa idea, ¿no? Internet es el segundo gran espacio de intercambio de valor digital. Es un segundo mercado, un mercado virtual de intercambio de elementos, ¿no? Tim Berners-Lee, Vinton Cerf, trabajando en el CERN, era la serendipia más grande del siglo XX, conectando, haciendo innovación con ARPANET y desarrollando algo nuevo con los protocolos HTTP, los protocolos IP y evidentemente la WWW, que se convierte en ese espacio virtual de intercambio global de datos, ¿no? Esto, con el paso del tiempo, genera atención por parte de algunos investigadores. Uno de ellos, Don Tascott, en el año 95 publicó un libro que se llama Economía Digital y prácticamente se planteaba cómo la irrupción de Internet estaba cambiando las relaciones sociales y de producción. Tanto es así que el Departamento de Comercio de Estados Unidos en 1998 publica un informe que denominó Hacia la emergente economía digital, dándole peso a ese concepto, economía digital, en el entendido de que registraba un incremento del comercio y los servicios. Sin embargo, no estaba claro por dónde se estaba generando ese incremento. Si bien se veía desde el punto de vista en moneda, la operación como tal no quedaba clara para el Departamento de Comercio. Y no estaba clara porque estaba ocurriendo un espacio nuevo que no necesariamente se entendía bien qué era. Y esto por parte de empresas como eBay y Amazon, que comenzaron a utilizar Internet para interconectar necesidades y cubrir estas necesidades de las personas, ¿no? A través de estos espacios virtuales. Tapscott desarrolla en su visión de la nueva economía, esta economía de plataformas, esta economía subida a Internet, donde todos conectamos. Él habla de 12 grandes elementos para darle vida a esto. Esto es importante entenderlo para poderle llegar al tema de las monedas digitales, los bancos centrales, porque todo esto es un desarrollo, esto es una evolución de múltiples años. El conocimiento aplicado desde el punto de vista de la innovación en tecnología permite ese proceso de digitalización, como la desmaterialización de esa realidad, y esa desmaterialización de esa realidad se convierte en ceros y unos, en lenguajes distintos, en elementos que, carentes de características físicas,
ahora pueden ser intercambiados, segmentados, acumulados, pero por sobre todo enviados de un punto A a un punto B a través de una nueva plataforma que es virtual, que es Internet. Todo esto permite una mayor conexión global, todo esto permite un proceso más rápido de globalización y mundialización con todos los elementos culturales, económicos, sociales y políticos que está detrás de esto. Se achican las fronteras, se ensanchan las capacidades de poder llegar más allá. Esto nos lleva a nosotros a un proceso también de desintermediación económica, que la tecnología comienza a cortar eslabones en las cadenas de producción, acerca a los productores, acerca a las personas que generan contenido. Lo importante es que comenzamos a estar constantemente conectados, ¿no? Lo importante de esto es que cambia el perfil del consumidor. Ya no somos los consumidores tradicionales que mayormente estudiamos quizás en micro, somos prosumidores, tenemos una característica distinta, somos proactivos, somos personas que con nuestro accionar en ese espacio digital podemos crear efectos directos, de allí la gran necesidad de entender ese concepto de Toffler, de prosumidor, de finales de la década de los 70, una persona que participa activamente en la agregación de valor de esos bienes y servicios que se intercambian en los mercados. Este nuevo perfil en lo digital nos hace ser inmediatos. Todas las cosas las queremos ya, las queremos rápidas, ¿no? En redes sociales, en mensajería, en actividades bancarias, en intercambio de datos, de información. De allí la gran necesidad de esa infraestructura nueva que se construye para intercambiar datos e información global. Todos estos elementos por convergencia comienzan a residir en dispositivos digitales, primero computadoras, luego laptops, luego tabletas, y hoy por hoy básicamente el teléfono inteligente que se ha convertido en la principal herramienta de trabajo y vehículo de comunicación y conexión con el resto del mundo a través de Internet. Todo esto hace que particularicemos y customicemos la tecnología para que psicológicamente nos apropiemos de ella y nos sintamos mucho más cercanos. Eso es un rasgo importante del desarrollo tecnológico en la actualidad, ¿no? No todo esto de lo digital es totalmente positivo, hay barreras, hay obstáculos sociales, económicos, cognitivos, que hay que entender que existen. Eso es lo que se conoce como discordancia o disonancia de lo digital. Hoy por hoy temas de infraestructura, energía eléctrica, internet, el no comprender la tecnología, rechazarla porque no la entendemos, el ignorarla. No quiere decir que el hecho de que yo ignore algo no me vaya a afectar. Y precisamente lo negativo de estos 12 temas, sobreponiéndonos a él, el tema de la discordancia y la disonancia, es lo que permite superar esos escollos y entender la tecnología desde el punto de vista de un proceso interesantísimo que se conoce como transformación digital, que más que empoderar a las empresas con tecnología, es comprender cómo la tecnología hoy en este tiempo histórico agrega valor. Eso nos lleva a entender otro concepto que es el concepto de la cuarta revolución industrial. Para muchos de ustedes ya lo habrán leído, lo habrán visto por allí. Foro Mundial Económico Global, Klaus Schwab, el año 2016. Básicamente la visión de esa función de producción tiene un efecto distinto en nosotros porque ese factor tecnología, que puede ser dura, puede ser blanda, principalmente la blanda, que es investigación, que es comunicaciones, que es conocimiento, que es innovación, afecta directamente al talento humano y al trabajo físico de una manera distinta, generando un proceso de cambio que en lo digital hoy por hoy, en la pandemia que estamos viviendo, se nos ha demostrado que es posible desarrollar actividades que agreguen valor en la distancia utilizando plataformas digitales, ¿no? Entendiendo el COVID como el gran acelerador de muchos cambios digitales en la actualidad, ¿no? Este proceso de revolución industrial registrado en un libro homónimo de Klaus Schwab, publicado en 2016, él básicamente parte de que la electrónica, la tecnología de la información y la producción automatizada forman parte de un tiempo epocal distinto, porque a partir de Internet comenzamos nosotros a ser protagonistas del intercambio de valor a una mayor escala, y precisamente puntualiza el hecho de que la velocidad y el alcance y el impacto de los nuevos sistemas que todos nosotros tenemos en nuestras manos por tecnología son el verdadero protagonista del hecho de la cuarta revolución industrial. Él la define como un momento de sistemas ciberfísicos, ¿no?
Y esto tiene que ver un poco con la interacción de las personas directamente con los equipos electrónicos, ¿no? Creando rutinas, no necesariamente inteligencia o conciencia, pero sí reaccionar a la presencia o no presencia de el ser humano en los espacios, ¿no? En el entendido que esto nos está preparando para un próximo paso, conocido como Internet de las Cosas, definido por Kevin Ashton en el MIT en la década de los 90, ¿no? Esa cuarta revolución industrial caracterizada por productos inteligentes, Internet de las cosas, hiperconectividad, que es algo que todos sufrimos o padecemos, grandes cadenas de datos que pudieran estar teóricamente por entropía desordenados, sin embargo tienen patrones interesantes de entender, el Big Data, todos esos elementos están presentes en nuestro día a día y es lo que más directamente esa cuarta revolución industrial ejemplifica muchas de las empresas casualmente que Elon Musk ha creado y ha desarrollado, ¿no? El estar conectado más directamente con la tecnología, el interactuar con ella, en que nos responda, pasa también por un hecho directo de conectar al ser humano orgánicamente incluso con estos dispositivos. Y recientemente, ahora en pandemia, vimos cómo Neuralink, una empresa que fue un emprendimiento y una empresa formal de Elon Musk, al igual que SpaceX, al igual que Starlink, al igual que Tesla Motors, hoy por hoy, bueno, tiene ya en el mercado este dispositivo que es el tamaño de un centavo estadounidense que se inserta en el cerebro de un ser vivo. Se puede monitorear todo el funcionamiento de esta persona, ¿no? Alguien me decía en estos días, bueno, eso es como la película Avatar, ¿no? Que todos los personajes tenían algo en el cabello que conectaban con todos los elementos alrededor, ¿no? Lo cierto es que todo esto, lejos de ser ficción, está comenzando a hacerse realidad y son los pasos que se están dando desde el punto de vista de la innovación y la tecnología. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los CBDC? Que Manuel Castells, economista y sociólogo español, catedrático en la Universidad de Berkeley, define el hecho digital como un nuevo cambio en la sociedad. ¿No? Él habla de una sociedad red impactada por Internet, una sociedad que cambió a la sazón de la interacción de las plataformas digitales, una sociedad que cambió a la sazón de crear dentro de ese espacio virtual nuevas maneras de relacionamiento económico, político y social, y básicamente gestionar personas, emprender, crear negocios, inclusive pensar en lo digital nos ha hecho cambiar. La gerencia de las empresas, el desarrollo de las actividades académicas, la investigación, se ha potenciado a partir de Internet. Esto nos hace ver entonces una economía distinta, una nueva economía que en una línea de tiempo parte desde esa serendipia de Tim Berners-Lee y Vinton Cerf, se le da nombre a través del trabajo de Tapscott, se entiende que el comercio y los servicios se potenciaron a través de ese informe de la Secretaría de Comercio estadounidense, pero tiene una nueva estructura, donde para que esa nuevo entramado digital de plataformas tenga sentido, primero necesitamos un pilar de infraestructura. No estuviésemos hoy ni siquiera estableciendo esta conexión si no tuviésemos energía eléctrica constante, cosa que en Venezuela sabemos que es difícil por todo lo ocurrido en el país desde el punto de vista de desinversión en el sistema eléctrico nacional. Pero también la nueva economía depende en alto grado de los proveedores de Internet y el Internet como un servicio de obligatoria acercamiento por parte de todos nosotros y uso, inclusive por la UNESCO, es importante para que todas estas nuevas capas de relacionamiento se puedan dar y que todo lo digital, todos los datos que utilizamos como elementos de intercambio tengan sentido. Precisamente cables de fibra óptica, antenas rebotadoras, proveedores de servicios de Internet, velocidad de subida y de bajada, acceso a equipos inteligentes que están constantemente en proceso de actualización, nos empoderan para estar totalmente conectados con estos nuevos procesos digitales. El e-commerce, el e-business, el marketplace, el comercio electrónico en general, el desarrollo de contenido digital, vale decir los blogs, el social media, las redes sociales, que es un universo en sí mismo, donde la gente de Google entendió y desarrolló el concepto del momento cero de la verdad, que tiene que ver con el estímulo previo a la toma de decisión del consumidor de compra, que primero pasa ahora por redes sociales o pasa por Internet para buscar referencias o información. Eso es poderoso. De allí la idea del prosumidor y cómo nosotros creamos contenido constantemente y podemos ejercer un efecto directo sobre la toma de decisión de las personas en función de nuestras opiniones. Esto genera nuevos procesos digitales, nuevos modelos de negocio, de empresa, formas de estudiar,
puede crear valor. Y la transformación digital es un proceso transversal, indispensable para poder sacarle el máximo provecho a todos los avances digitales. Esto evidentemente tuvo que tocar en algún momento al dinero en su forma originaria, y es a través de la blockchain, del Bitcoin, de los altcoins, los stablecoins, las fichas digitales, tokens, fungibles o no fungibles, y ahora más recientemente las monedas de los bancos centrales. Estamos en un proceso constante de cambio hacia un estadio diferente, una época distinta, que es esa cuarta revolución industrial. Hay neologismos y nuevas estructuras que tenemos que entender, que a la sazón de lo tecnológico han comenzado a crearse, y tal como si fuese una muñeca matrushka, una dentro de otra, coexisten en sí mismas. Aquí es muy importante entender la teoría general de sistemas de Bertalanffy, y entender que un sistema necesita información y energía, y se retroalimenta. La visión de redes y nodos, para poder entender cómo la economía colaborativa sobre plataformas digitales se está dando en los actuales momentos. Estamos hablando de una economía digital que a su vez también se puede entender como economía de plataformas, donde creaciones digitales en Internet coexisten entre ellas y hacen juego perfecto para agregar servicios y agregar valor a las actividades digitales. Básicamente el pilar de esta nueva economía es Internet, todos los elementos de infraestructura, pero aquí el elemento característico es que la data que proveemos a estos sistemas es el nuevo elemento de intercambio. La moneda de intercambio hoy por hoy es el dato, datos digitales. Pueden ser información, puede ser información personal, puede ser información académica, pueden ser datos que simplemente son programables para alguna actividad específica. Pero lo cierto es que ya no necesariamente estamos viendo un commodity o estamos viendo un metal precioso como un elemento de intercambio, y eso es un rompimiento de paradigma importante que hay que prestarle atención. Dentro de esta economía digital de plataformas se ha generado un concepto muy nuevo, también interesante, que es la economía blockchain. Las relaciones sociales y de producción basadas en protocolos de transferencia de datos con altos niveles de seguridad en criptografía, vale decir, la blockchain 2.0, Ethereum, NEM, la misma blockchain tradicional que conocemos de Satoshi Nakamoto con el desarrollo de Bitcoin y todas las criptomonedas que se han creado a partir de él, pero también la creación de tokens. Lo importante de esto es el elemento del tercero confiable, que está ausente en esa ecuación, que se asume por parte de los propios miembros de esa red, que validan por consenso, y aquí es importante el consenso, esa data, ¿no? Para estar de acuerdo y para lograr los equilibrios, evidentemente. En este caso, la data también sigue siendo el elemento de intercambio, solamente que es una data inmutable, una data que no cambia. Dentro de esa economía blockchain, como les decía, tal como una muñeca matrushka, conseguimos una criptoeconomía. Era, Dios mío, ¿y qué es esto? Otro neologismo. Y resulta que es un acrónimo que en definitiva mezcla ciencias de la computación con ciencias sociales, porque esto está comenzando a ocurrir a partir de esta era digital. Bitcoin, altcoins, stablecoins, tokens, contratos inteligentes, las mismas CBDC, son el desarrollo de estos nuevos momentos que estamos viviendo, que han permitido la creación de productos para bancarios, para financieros, espacios distintos a los tradicionales para generar inversión. Hoy por hoy, todos estos elementos que utilizamos en estos tres niveles son datos digitales, pero datos digitales con características únicas. Y lo importante es entender que los elementos que están detrás de la generación de valor tienen que ver con el uso de estos datos dentro de nuestra cotidianidad. Eso nos hace entender que dentro de estos neologismos hay nuevas estructuras. No solamente es la economía industrial que conocemos de toda la vida, que estudiamos en la escuela, punto de vista historia económica, a nivel de micro, macro, de política económica 1, 2 y 3. No, esa sigue estando, pero por sobre ella y en ella existe una economía digital de plataformas, pero a su vez dentro de ella una economía blockchain y dentro de ella una criptoeconomía, valiéndonos de esa visión de sistemas, un elemento dentro de otro, que todos están en constante proceso de interacción. Pero a la par de esa economía blockchain, tenemos un fintech, un insurtech, un paytech, un propertech, un regtech o legaltech, un wealthtech, que nos están preparando para ese momento de Internet de las cosas. Fintech como Financial Technology, tecnología conectada a las finanzas, que está cambiando la manera de entender el intercambio de valor desde el punto de vista financiero a nivel de la banca. Insurtech o Insurance Technology, es tecnología aplicada al sector seguros, entendiendo que el sector seguro forma parte del sistema financiero. Payment Technology,
que son tecnologías vinculadas a los medios de pago. Todo lo que nosotros vemos hoy como billeteras digitales, tarjetas OTP, NFC, RFID, todos esos elementos que están allí forman parte de esta visión. La visión de property, es decir, tecnología aplicada al desarrollo inmobiliario y de la construcción, blockchain, medios de pago digitales. Evidentemente los gobiernos no controlan la mayoría de estos desarrollos tecnológicos, están imponiendo regulaciones, que es el RegTech o el LegalTech. Están creando leyes para tratar en lo posible de incidir bajo dos visiones. Una visión de crear un marco de desarrollo de estas actividades tecnológicas en los mejores términos, donde los gobiernos también participen y se lucren, u otra visión donde simplemente la regulación o la legalidad tiene que ver con intrusión, con confiscación, inclusive con una visión punitiva desde el punto de vista del desarrollo de las tecnologías. Y el WellTech básicamente tiene que ver con el desarrollo de bienestar de las personas a partir del uso de estas tecnologías, preparándonos para el Internet de las cosas. La criptoeconomía es un concepto nuevo desarrollado en marzo del año 2018. De hecho, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, creó un laboratorio de criptoeconomía. Su objetivo es potenciar, llevar a lo más posible que sea de esa frontera emergente el campo de la ciencia de la computación y la economía. Básicamente resume estas dos grandes áreas. Y para ellos es importante estudiarlo porque esas nuevas economías digitales, estamos utilizando datos para intercambiar valor, que se atesoran y se segmentan y se envían de un lado al otro, requieren hoy por hoy de la definición de una política monetaria, una política fiscal, una política cambiaria y una gobernanza desde el punto de vista del desarrollo de estos datos digitales. Es interesante entender que ya en este Crypto Economic Lab del MIT hay papers colocados estudiando la situación de Venezuela. Venezuela es un país que es caso de estudio para diferentes áreas, pero sobre todo en el área de las nuevas tecnologías aplicadas a la economía y la finanza, ¿no? A nivel de la tecnología y el pensamiento económico, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quiénes visionaron esto en algún momento? ¿Algún teórico, alguna escuela habrá visto que el uso intensivo de la tecnología nos iba a llevar a algo como lo que estamos viviendo hoy? Bueno, resulta que los austríacos, Friedrich von Hayek, en su trabajo del año 76, la desnacionalización del dinero, visionaba un medio de pago que no le perteneciera a ningún gobierno, un medio de pago que estuviese al alcance de todo el mundo, un medio de pago que no estuviese geolocalizado, por eso es desnacionalizado. Y cuando uno lee este trabajo de Hayek y se lo trae al tiempo presente, nos pareciera que nos está hablando de algo que ya conocemos, cuyo precio recientemente llegó a $18,000, una unidad. Entonces es interesante entender que hay escuelas de pensamiento, teóricos, económicos, que en su tiempo, en función de los avances de la tecnología, comenzaron a visionar cómo la economía, el dinero y las finanzas podían cambiar. Pero es que no solamente Hayek lo hizo, Friedman lo hizo también. En el año 1999 a Friedman le preguntaron que cuál era su impresión sobre Internet. Y Friedman comentó que a él le parecía un invento maravilloso, pero que él veía cierta dificultad por parte de los gobiernos en el momento en el cual a alguien se le ocurriera crear un medio de pago digital que él denominó eCash, por casualidad, y que iba a ser difícil allí cobrar impuestos, que iba a ser difícil saber quiénes eran las personas que estaban detrás de las operaciones. Estamos hablando del año 1999, ¿sí? Y no existía nada de lo que conocemos hoy a nivel cripto, a nivel blockchain. En definitiva, estas grandes mentes económicas estaban unos pasos adelante y estaban visionando cómo ese factor de producción exacerbado iba a ser proclive al desarrollo de todos estos nuevos elementos que estamos viviendo hoy. Hoy por hoy el dinero y la concepción del valor detrás de él ha cambiado muchísimo. El dinero mercancía de trueque, el dinero de pleno contenido, el uso de oro, plata, aleaciones de metales, el dinero respaldado por estos metales, el dinero fiduciario, Banco Central, medios de pago, tarjetas de débito y crédito, el dinero desmaterializado fiduciario de Banco Central, que es el que mayormente utilizamos en Venezuela por diferentes razones, ¿no? El dinero virtual, que es desmaterializado y que es digital, pero que no es generado por ningún banco central, sino que es creado en plataformas específicas, pueden ser redes sociales, juegos, el caso famoso de
escape de runas, ¿no? El caso famoso de Second Life, donde los jugadores podían crear, teóricamente trabajaban dentro de ese ambiente digital y o ganaban o superaban algunos obstáculos y por eso el sistema recompensaba con datos digitales que solamente en principio dentro de ese sistema digital, que es un juego, que podía ser intercambiado con otros jugadores o incluso dentro del mundo real. El dinero cripto, a partir del desarrollo de Satoshi Nakamoto, del libro blanco, 31 de octubre del 2008, y a partir del 3 de enero y 11 y 12 de enero del año 2009, las primeras operaciones de Bitcoin, ¿no? Esa visión de la gran necesidad, bajo la lógica cypherpunk, bajo la visión criptoanarquista, de la necesidad de privacidad, la distancia que hay entre la privacidad y el secreto, el uso de pseudonimimato para generar intercambio de datos entre personas. Es muy importante entenderlo hoy para entender la dinámica y la evolución del tema cripto, ¿no? Y esto nos está llevando, indefectiblemente, a que los bancos centrales, como ya se decía al inicio, estén viendo cuál es el rol que están comenzando a jugar, porque hay hoy por hoy una suerte de competencia, una suerte de darwinismo digital de monedas. Múltiples monedas digitales en diferentes espacios están luchando por la preferencia desde el punto de vista del uso y la creación de valor por parte de nosotros en términos de la corrección o la cobertura de algunas necesidades reales, económicas, financieras y personales. Y los bancos centrales que están viendo cómo particulares están desarrollando a gran velocidad cualquier cantidad de proyectos digitales que sin muchos pavientos, sociedades enteras están comenzando a asumir como medios de pago formales cuál es su rol allí, ¿sí? Esto nos lleva a que hay nuevas áreas de desarrollo, la revolución fintech, el financial technology, cómo la banca se está empoderando con tecnología. Para mí siempre ha sido interesante unas palabras que diera el CEO de BBVA en el año 2015 a un evento de tecnología, diciendo que ellos se estaban preparando para ser una empresa proveedora de plataformas de intercambio de datos. Y muchas personas no entendieron qué era lo que decía el CEO de ese momento del banco, ¿no? Ellos sí estaban claros hacia dónde iba todo esto, y hoy por hoy los bancos tienen que verse como proveedores de plataformas de intercambio de datos y de cobertura de actividades de intercambio de datos de alto valor, ¿no? No solamente datos que se usan como dinero, sino inclusive información personal, que también es muy valiosa y es susceptible con el paso del tiempo de estar en la cuenta del banco de una persona. Todos estos elementos están comenzando a cambiar y los paradigmas con respecto a lo que es el sistema financiero tradicional también comienza a cambiar. El InsurTech, a partir de la blockchain 2.0, desarrollo de contratos inteligentes para medir y calcular esos siniestros que están ocurriendo entre personas, estos pagos por actividades que bajo la probabilidad de ocurrencia generan a nivel de la finanza un gran caudal de dinero. Muchas empresas aseguradoras están comenzando a visionar qué rol pueden tener dentro de todos estos cambios de la nueva economía y de la misma manera el desarrollo de estos productos para bancarios, es decir, al lado de la banca, no son bancos, pero se usan como bancos. Productos para financieros, no son necesariamente productos de finanzas tradicionales, pero se utilizan como lo fueran. De opciones de inversión, tokens en criptomonedas en mercados no regulados, OTC, todo eso está pasando a gran velocidad y lo interesante es que hoy por hoy tenemos personas jurídicas que se constituyen a nivel de su objeto como empresas desarrolladoras de tecnología, que finalmente terminan convirtiéndose en empresas que manejan grandes volúmenes de datos que representan dinero. Y son empresas que por nuestra ley, y la ley de la mayoría de los países a nivel de control de actividad financiera, escapan de su jurisdicción o escapan de su legislación, porque no son bancos, no son instituciones financieras, son empresas de tecnologías que han comenzado a manejar grandes cantidades de dinero. Es por esto que hoy por hoy a nivel fintech vemos desarrollos de interfaces, aplicaciones de programa, aplicaciones descentralizadas de propio fintech, ¿no? PayPal, Apple Cash, Venmo, People Pay, Shasta App, Money, 9, que es un desarrollo venezolano, Banco, que es otro desarrollo venezolano, Billuyo, que es otro desarrollo venezolano, Muravox con MFPA, que es otro desarrollo venezolano, y empresas como Glufco, que han creado inclusive tokens estables uno a uno con dólar, ¿no?
Todo esto forma parte de esta nueva visión que en Venezuela va a gran velocidad para alegría de muchos y sorpresa de otros, ¿no? Lo cierto es que todas estas empresas que están detrás de estos desarrollos que manejan grandes cantidades de dinero son entendidas por el Banco Central de Venezuela como proveedores no bancarios de servicios de pago. En el año 2018, Banco Central emitió esta resolución de una cantidad de circulares para tratar de entender y regular empresas no bancarias que prestan servicios de plataformas de pago. De la misma manera, la llegada de Bitcoin irrumpe, cambia la visión del valor y de las cosas para muchos de nosotros. Y yo en lo personal me costó entender Bitcoin hace 6 o 7 años atrás, pero a Dios gracias, bueno, lo convertí luego en mi línea de investigación doctoral y personal, y a partir de allí el cambio de paradigma y la comprensión de cómo la tecnología está mediando todos estos cambios ha sido importante. Bitcoin como subproducto de la blockchain, blockchain como plataforma sobre la cual en Internet se desarrollan intercambios de datos de manera muy segura, con protocolos que utilizan grandes niveles de criptografía. Y las criptomonedas, a partir del desarrollo de Bitcoin, que todas las primeras que se desarrollaron de 2011 en adelante fueron copias o si no bifurcaciones de la misma Bitcoin. Hoy por hoy existen más de 7.700 criptomonedas al día de hoy. De esas 7.700 criptomonedas que existen, el mismo CoinMarketCap dice que realmente 3.000 son las que quizás tengan algún sentido, y de esas 3.000 quizás el top 100 o el top 10 es el que tiene más sentido, en el entendido que para que una criptomoneda cubra una necesidad debe, desde el punto de vista social, real, económico, cubrir una carencia. Si no, simplemente es tecnología que desarrolla un grupo de personas orientado a quizás enriquecerse rápidamente. Sin embargo, eso no necesariamente es así. Recordemos que esto está pasando en el hecho social, esto está pasando en una economía. La economía es una ciencia social y todos estos proyectos de tecnología deben tener un objetivo. Si no lo tienen, simplemente se convierten en otra cosa. Hay todo un ecosistema creado alrededor de cada uno de estos desarrollos tecnológicos. En el caso de Bitcoin y las criptomonedas, billeteras digitales, minería, plataformas de intercambio P2P, plataformas de trading, aparatos que fungen como cajeros automáticos de criptoactivos, sitios web que se dedican sola y exclusivamente a mostrar precios en tiempo real, y evidentemente los proyectos deben estar apalancados por un grupo de personas que podamos ver y a las que podamos acudir si llega a ocurrir algo. Lo cierto es que todo esto está cambiando la manera en que el dinero fiduciario, la política monetaria, cambiaria y un banco central tiene que plantearse el desarrollo, por ejemplo, de billeteras digitales, llaves públicas y privadas, cualquier cantidad de empresas dedicadas a esto, personas aprendiendo del uso de estos elementos que son inmediatos, son instantáneos, en cosa de segundos o minutos en algunos casos, estás transfiriendo miles de millones de dólares o millones de dólares o cientos de dólares del punto A al punto B exageradamente rápido, sin que medie algún gobierno, sin que medie un banco central, sin que medie un sistema financiero. En el caso de Venezuela, tenemos legislación desde el 30 de enero del 2019 para tratar de entender el sistema cripto. Y no solamente eso, somos el cuarto país del planeta que tiene una norma contable aplicable a la tenencia de criptoactivos propios, sancionado por la Federación de Colegios de Contadores Públicos. Japón, México, Francia y Venezuela son los únicos países del planeta que tienen una norma contable, en el entendido que las criptomonedas se entienden como criptoactivos porque provienen de actividades económicas pasadas, pretendemos lucrarnos en el futuro con ellas y sobre todo la posesión de las llaves públicas y privadas me dan control sobre la misma y yo las poseo, yo soy dueño de ellas. Esto nos lleva al hecho de que a partir del año 2017 los bancos centrales y el sistema financiero en general comenzó a prestarle atención al hecho del Bitcoin y todo lo que estaba ocurriendo detrás de estas plataformas de desarrollo financiero global, precisamente por el crecimiento de precios que tuvo, ¿no? Para muchos economistas, inclusive Fisher, y bueno, diciendo que esto era una burbuja que había explotado, otros asumiendo el hecho de que una corrección de precios llegó a una resistencia a 21, 20 mil dólares y bueno, simplemente corrigió en función de que lo que estamos viendo son precios que se entienden como los miedos y los puntos de vista y las intenciones y las expectativas de muchísimas personas en el mercado
en función de cómo esto puede cubrir una necesidad o fungir de un vehículo de inversión distinto. Es allí donde hoy por hoy tenemos datos que se usan como dinero partiendo de Bitcoin y todo lo que no es Bitcoin creado en blockchain, alternative coins o las altcoins como se conocen, proyectos que no tienen sentido pero tienen blockchain y tienen billeteras digitales y están listados, se conocen como putcoins o shitcoins, que directamente eso es lo que traduce. Las stablecoins, que son monedas estables, aquellas personas o empresas aversas al riesgo, a la volatilidad de precios, pedían el desarrollo de algo que fuese más seguro. Y algunas empresas desarrollaron una idea de crear tecnología que estuviese en las unidades de datos que están disponibles a través de esa cadena de bloques, respaldadas directamente con dinero fiduciario en una relación uno a uno. Bien sea porque hay 100 millones de dólares guardados en la bóveda de un banco o un fondo de inversión y hay 100 millones de dólares equivalentes en tokens digitales en la calle, o hay una combinación de criptomonedas con factores de corrección a nivel matemático que permiten que el precio siempre sea o esté cercano, muy cercano a la unidad. Y de eso hay que prestarle atención porque los bancos centrales, ese fue el elemento que hizo que muchos de ellos comenzaran a pensar cómo participo yo en esta nueva capa de desarrollo del dinero. Tokens, fichas digitales, transaccionales y no transaccionales, los famosos tokens no fungibles, que por hoy se usan como elementos de colección incluso, los tokens gubernamentales, como en el caso del Petro, y evidentemente los CBDC directamente. Entonces, para entender los CBDC, tenemos que entender el valor que tienen los stablecoins para muchas personas en los mercados. Y es allí donde un stablecoins, cualquiera que sea el desarrollo de la empresa de tecnología, pretende representar digitalmente un dólar. Solamente que ya no es responsabilidad del Banco Central o de la Reserva Federal lo que pase con ese token digital que representa ese elemento, ¿sí? Hoy por hoy muchas empresas se han dedicado a mitigar el riesgo creando monedas estables, USD Coin, Gemini Dollar, Paxos USD, USD Tether, DAI y el mismo token estable de Binance, el BUSD. La taxonomía que hoy por hoy tiene el dinero, parte de algunos entes multilaterales, es muy amplia, ¿no? Desde el punto de vista del tipo, el valor, el respaldo, la tecnología y el tipo de dinero. Hoy por hoy básicamente se clasifican en B-Money, E-Money, I-Money, dinero de banco central y criptomonedas. Dentro de esta definición, las características básicas para poderlos distinguir, la CBDC la podemos ubicar como dinero de banco central como tokens, unidades de cuenta centralizadas desarrolladas por los bancos centrales, que pueden tener o no blockchain, pueden tener o no más o menos criptografía, porque depende del desarrollador, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero también tenemos dinero descentralizado, estable, como puede ser el Bitcoin o el DAI, que eso cae directamente dentro de lo que es el espectro de las criptomonedas. Entonces, hoy por hoy ha crecido y ha aumentado las especies de dinero, las formas a través de las cuales las personas pueden intercambiar valor digital, máxime cuando se utiliza plataformas que usan Internet a gran velocidad. Entonces, propiamente, ¿qué están haciendo los bancos centrales? Bueno, están desarrollando sus propios proyectos de monedas digitales. Ante la evidencia de un stablecoins, un banco central dice, bueno, yo puedo emitir moneda y puedo tener en respaldo esas monedas y tener unos datos digitales circulando en el mercado. La pregunta es, bueno, ¿por qué un banco central participaría de esto cuando ya hay privados haciéndolo? China, por ejemplo, ya está probando el yuan digital desde hace unas cuantas semanas. El Banco Central de las Bahamas, desde el mes de octubre, ya tiene en funcionamiento el Sand Dollar, que es su proyecto digital. El banco sueco, el Riksbank, está con la iCrona en proyecto desde el año 2017. No todos están apurados porque su moneda digital esté en el mercado, ellos están estudiando de qué manera pueden implementarla y qué beneficios le puede dar a la sociedad el uso de estos elementos digitales. El dólar digital, que es un proyecto particular que se está desarrollando en Estados Unidos, del cual está consciente la Reserva Federal. Libra, como un desarrollo particular de un privado, de una empresa de redes sociales, una empresa que quizás en un día tiene 1.8 billones de usuarios en sus plataformas, el poder, el alcance que puede tener
una moneda digital como Libra para las personas que ya usan la red social, habilitando su servicio Messenger como una billetera, es totalmente poderoso porque el alcance sería increíblemente amplio, mucho más que cualquier banco que tenga ubicación en diferentes países, ¿no? Y evidentemente aquí hay que prestarle atención al trabajo que ha venido desarrollando Christine Lagarde desde el año 2017, estuvo en el Fondo Monetario Internacional y ahora que está como la cabeza visible del Banco Central Europeo. Christine Lagarde ha tenido unas opiniones muy interesantes sobre no tanto el Bitcoin y la criptomoneda, sino el uso de la tecnología de blockchain para cambiar la manera como los bancos centrales pueden hacer política y cambiar la manera como los entes multilaterales pueden tener control de los fondos que se están otorgando para determinadas actividades, ¿no? Esto es importante porque el Banco de Bancos, el Banco Internacional de Pagos, en octubre de este año, publicó este documento que yo les recomiendo a todos buscar y descargar y leer. Es el reporte número 1 de lo que son los principios fundacionales de las monedas de bancos centrales. Un trabajo de investigación desarrollado entre el Banco de Canadá, el Banco Europeo, el Banco de Japón, el Banco Sueco, el Banco Suizo, el Banco de Inglaterra, la de Reserva Federal y evidentemente el Banco Internacional de Pagos, donde ellos definen un CBDC como un instrumento de pago digital que está denominado en la unidad de cuenta nacional, que es total y absoluta responsabilidad del Banco Central. Así lo definen ellos en principio. Sin embargo, hay otra definición para ellos importante, que es un CBDC sintético. Un CBDC sintético es aquel dato digital que se utiliza como moneda dentro de un ecosistema económico que en principio está respaldado, ¿sí? Bien sea por moneda o está respaldado por un commodity. Esto es principalmente el caso de los stablecoins, que no son responsabilidad, su manejo y su gestión, evidentemente, del ente emisor. Eso es importante recordarlo. El Banco Internacional de Pago en este documento sienta las bases producto de la investigación desde el año 2017 para algunos de estos bancos de lo que son los principios fundamentales del desarrollo de una moneda digital por parte de los bancos centrales. Básicamente, el diseño de cada una de estas monedas, el uso, va a depender de la soberanía, jurisdicción y los objetivos de política que este Banco Central tenga en función de sus equilibrios internos. Los principios fundamentales que el Banco Internacional de Pago define son apoyar o soportar los objetivos de política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial a nivel del marco de la coherencia de la coordinación macro de un país, la coexistencia y complementariedad entre los medios de pago públicos y privados que puedan existir y evidentemente promover la eficiencia en el uso de los medios de pago a través de la innovación tecnológica. Básicamente, los objetivos de políticas bajo estas nuevas formas de dinero tienen que continuar y lograrse de manera exitosa en términos de su coordinación macro. Es decir, tener una nueva forma de generar circulación dentro de un país no tendría por qué afectar la política monetaria y cambiaria, en principio. Asegurar la coexistencia y la complementariedad de las diferentes formas privadas y públicas de dinero es también objetivo de este documento y es uno de los 3 elementos fundamentales del desarrollo de la CBDC. En principio no están planteándose la idea de desmonetizar digitalmente, por decirlo de alguna manera, las otras especies de dinero privadas que existen, sino más bien coexistir con lo que ya está. Y mucho menos se están planteando la desmonetización física de billetes y monedas de lo que ya existe. Promover la innovación y la eficiencia a través de la competencia que oriente hacia la eficiencia en los sistemas de pago para cada país. Ese es el objetivo básico que se plantea. En los actuales momentos, no todos los bancos centrales están siguiendo estos 3 elementos claves que el Banco Internacional de Pago, producto de la investigación de todos estos bancos, ha generado. Esto es algo que está en proceso de desarrollo en los actuales momentos. Sin embargo, en la actualidad, 19 países, en principio, hicieron público el hecho de que estaban estudiando la posibilidad de desarrollar un CBDC o una moneda de su banco central. A estos 19 países hay que sumarle los 26 bancos que hace 2 semanas se reunieron en la Junta de Gobernadores de Banco, en el Banco Ruso, bancos de Azerbaiyán, Albania, Armenia, Bulgaria, Kirguisa,
Turquía, República Checa, están estudiando la posibilidad también de volcarse a herramientas digitales, ¿no? Esto evidentemente, como se decía al inicio, más de 40 bancos del planeta están planteándose esta idea. Esto nos lleva a que estudiemos rápidamente algunas características del proyecto de las Bahamas y de la eurozona, que es el euro digital. En el caso del Sand Dollar, que comenzó siendo como proyecto y el año pasado, en diciembre, ya tenían fecha de inicio de actividades que ya está ocurriendo desde octubre de este año. En un reciente webinar donde tuvimos el honor de participar, representantes del Banco Central decían que el Sand Dollar básicamente es la representación digital del dólar de las Bahamas. No necesariamente es una criptomoneda. Está pensado para ser utilizado a través de tecnología de teléfonos móviles. O eso es utilizando billeteras digitales con llaves públicas y privadas, códigos QR, y de la misma manera utilizando tarjetas de frecuencia cercana, RFID, NFC y tarjetas One Time Password, OTP, que se sincronizan con los teléfonos, ¿no? La intención, evidentemente, bajar costos, pero básicamente generar unos nuevos procesos de circulación monetaria sobre los cuales, evidentemente, por la vía de la centralización, el Banco Central tiene todo el control, ¿no? La estrategia central es el desarrollo de interfaces de aplicación de programas, APIs con tarjetas de poco contacto, funcionalidades fuera de línea, que personas puedan hacer intercambios como quizás puede ocurrir utilizando códigos QR, todos los elementos propios del Grupo de Acciones Financieras Internacionales, el GAFI, desde el punto de vista de antilavado de dinero, evitar el financiamiento al terrorismo, tienen que estar presentes detrás de estos desarrollos y evidentemente tiene que ser algo que sea sencillo y transparente para el sector comercio y los servicios y evidentemente para el sistema financiero en general. El Sand Dollar ya está en pleno uso en el mercado local, todavía no tienen intenciones de abrirse al resto del mundo, están en un proceso de prueba todavía, pero funciona muy similar a cómo funciona un criptoactivo y a todos los elementos, esa capa de desarrollo de tecnología, de nuevos medios de pago, de payment tech o de fintech. El caso del euro digital, ya para ir cerrando, es bien interesante porque básicamente el euro tiende a ser una representación también digital del euro, ¿no? Es un dinero de banco central que va a estar disponible para los ciudadanos y las empresas en una forma digital y se puede utilizar en diferentes medios de pago, complementando y no sustituyendo al dinero que el Banco Central emite o que está en depósitos. Se pretende establecer una sinergia a través de las nuevas tecnologías que muchos bancos están desarrollando y no necesariamente el Banco Central Europeo está apurado en que el proyecto esté. De hecho, Christine Lagarde confesaba y decía recientemente en un evento que de 2 a 4 años ellos se están dando para el desarrollo, mejor desarrollo de este proyecto. ¿Cuáles son los beneficios? Básicamente, aportar un gran avance al proceso de digitalización de la economía europea, que en voz de Christine Lagarde están un tanto rezagados con el resto del planeta. Dar una respuesta hacia la disminución en el uso de dinero físico, que en términos de la pandemia incluso, datos estadísticos muestran cómo se prefiere entonces más bien plataformas digitales por sobre el uso del propio dinero contante y sonante en mano, y evidentemente hacerle frente a problemas de soberanía en términos del uso de datos digitales que no son dinero de curso legal o de banco central, que están presentes en la zona del euro, ¿sí? Entonces, el eurosistema tiene que prepararse para toda esta nueva avanzada, ¿no? Va a complementar iniciativas privadas bajo la coexistencia deseable de todos estos elementos. El sector privado de alguna manera desea participar y va a estar presente en los desarrollos a través de los medios de pago. El Banco Central realmente no tiene ninguna ambición de quizás de repente quitar o transformar o dejar de utilizar algunos medios que ya existen. Y básicamente la idea es que sea en principio un servicio que se ofrezca de manera supervisada, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de coexistencia que se plantea? Bueno, intercambio de A a B, si que intermedia un banco central directamente, o por ejemplo, a través de un tercero confiable, a través de una cuenta, del uso de una cuenta digital, ¿no? Básicamente, entonces, en gran resumen, complementar el sistema de dinero y depósitos,
crear sinergia con la industria, aportar el proceso de digitalización de la economía europea, asegurarse el acceso de todas las personas a dinero de Banco Central, evitar los riesgos de medios de pago no regulados por ningún ente de control y hacerle frente entonces a la avalancha de monedas digitales de diferentes orígenes que están circulando por toda la zona euro. Finalmente, y más recientemente, el Banco Central Europeo, en un foro entre el 11 y 12 de noviembre, Christine Lagarde da una información muy importante en presencia de Jerome Powell de la Reserva Federal y el gobernador del Banco Central inglés, ¿no? Y ella comentaba lo siguiente, ¿no? Vamos a ver si puede correr el video. Básicamente lo que Christine Lagarde en este extracto de esta presentación en el panel de política, ahí está. Payments have significantly transformed in, closer to home in a way, where a lot of digital payments are accelerating, are pushing us in the direction of exploring alternative modes of payment. And there will be transformation that will be beneficial. There will be sectors that are services that were not available that can be now provided from anywhere to somewhere, to use the David Goodhart analogy. And that can be extremely beneficial. Being a little bit from my corner here in Europe, it will accelerate digitalization, which is an area where Europe was a little bit lagging behind and where clearly much progress has to be made. So to the extent that supported by the training that is necessary, the skill setting, resetting, however it's called now, I think that it will be beneficial for productivity in Europe in particular. Disculpen que no tiene la traducción o los subtítulos. Básicamente lo que nos dice es que todos estos elementos digitales van a acelerar el proceso de digitalización de la economía de la zona euro, que los medios de pago que están disponibles hoy son un ejemplo de cómo se están utilizando las nuevas tecnologías, sobre todo ante el rezago que tiene la zona euro, y que en su visión, de hecho lo dice más adelante, no lo quise colocar acá, pero que en su visión ella tiene el hunch, como decía, tiene la idea de que posiblemente este trabajo que se viene avanzando con el Banco Internacional de Pagos a nivel de estos elementos de uso y estructuración de las mejores prácticas genere un beneficio directo sobre todas las economías, ¿no? Ya finalmente, el Fondo Monetario Internacional nos daban estas luego de la recesión y contracción de todas las economías del COVID, y es acá donde el uso del para muchos es muy importante. Ya el Foro Mundial Económico Global, la pandemia representa una estamos haciendo, y finalmente la misma Kristalina Georgieva, gerente general del Fondo Monetario Internacional, decía que esto que le han dado a llamar el Gran Reset, aprovechando la pandemia del COVID-19, puede incluso plantearse la idea de un nuevo Bretton Woods, ¿sí? Esas son palabras mayores, o sea, el replanteo de la estructura financiera internacional, donde los bancos centrales a gran velocidad están entrando con desarrollos de monedas digitales y gran uso de plataformas de intercambio. Finalmente, ya para cerrar, en el caso nuestro, por ejemplo, Venezuela es un país que, independientemente de todas las características que presentamos, tenemos mucho tiempo ya en un proceso de digitalización, el tema de la hiperinflación y la dolarización de facto que tenemos y la velocidad a la que se aprecia el tipo de cambio. Los venezolanos estamos trabajando muchísimo con datos digitales desde hace muchísimos años. Venezuela sigue siendo un país que puntea en los primeros lugares de uso de plataformas digitales, caso Bitcoin, por el informe de la gente de Chain Analysis, el más reciente de septiembre. Venezuela también tiene sus propios desarrollos digitales hechos en Venezuela, que quizás mucha gente no conoce, pero producto de la propia innovación. Venezuela es un país donde mayormente se están haciendo uso de estos elementos digitales. Tenemos historia de uso cripto desde el año 2013 en el país,
Y finalmente hay un token gubernamental que, bueno, con toda una estructura y un andamiaje que está allí, que, bueno, que hay que tratar de terminar de entender qué juego va a tener en esto ante la eventual desaparición, pues nuestro signo monetario, ante la velocidad que va la depreciación con respecto al dólar. Lo cierto es que el mundo está cambiando, los medios digitales están cambiando. Hoy es normal ver personas que a través de su trabajo pueden aceptar datos digitales como Bitcoin, como Ether, como USD Tether, y son utilizables dentro de algunas economías por plataformas que permiten la conexión con sistemas administrativos, ya en Venezuela en muchos casos, y en el mundo es un fenómeno que está ocurriendo. Los bancos centrales tienen un trabajo adelante muy importante, la economía está cambiando, los economistas tenemos que agregarnos valor en competencias digitales financieras hacia esta área, si bien todos los elementos que nos dota las diferentes escuelas de economía que tenemos son importantes, tenemos que comenzar a crear competencias en esta área, porque ya estamos hablando de una criptoeconomía, ya estamos hablando de una política fiscal, monetaria y cambiaria de bancos centrales sobre plataformas digitales que intercambian dinero. Y es importante el hecho de entender que todos los elementos que hemos estudiado de la banca tradicional están comenzando a cambiar, y ahí es donde tenemos que enfocarnos todos. Este cambio viene y nosotros tenemos que estar como punta de lanza para recibir y entender estas modificaciones que ya en Venezuela están ocurriendo, pero que en definitiva son un fenómeno global. Muchísimas gracias. Bueno, profesor Aarón, muchísimas gracias de verdad por tomarse un poco de su tiempo para, bueno, ofrecernos esta conferencia de verdad muy completa y bastante interesante, sobre todo porque esto viene a ser básicamente nuevo, es parte de una parte importante del fintech, y de verdad que las aplicaciones, sobre todo en la eficiencia, en la mejora de la política monetaria que pueden llevar a cabo los bancos centrales, es bastante importante. Ahorita, bueno, quisiera invitar a los participantes a realizar las preguntas, las diferentes preguntas, inquietudes o comentarios que puedan tener. Mientras tanto, por aquí quería comentarle, hay algunas preguntas bueno, han realizado los participantes en el chat, y vamos a leer la primera que realiza Reinier Parra, y es la siguiente. Después de las nefastas experiencias vividas por la crisis de las .com y la crisis de las subprime, Satoshi Nakamoto publicó el white paper del Bitcoin, que busca crear un medio de pago o dinero electrónico no controlado por gobierno o banco central alguno. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué proponer un banco central para las monedas digitales? ¿Esto no estaría en contra de la génesis de las criptomonedas y del propio manifiesto criptoanarquista de Timothy May? Bueno, eso es correcto. De hecho, la respuesta correcta sería ¿por qué no? Porque un banco central no puede desarrollar y montarse sobre una tecnología que ya existe. Evidentemente, una CBDC sería el anticripto, ¿no? Totalmente, todo lo contrario de lo que no solamente Timothy May y Eric Hughes y Lloyd Blankenship, todos estos pensadores criptoanarquistas que desarrollaron estos documentos que fundan las bases de lo que es los cypherpunks como grupo, y luego el desarrollo posterior de B-Shaun, por ejemplo, de DigiCash y todos estos productos criptográficos que dan vida luego a lo que es Bitcoin, ¿no? Evidentemente va en contra de todo eso. Sin embargo, hoy por hoy, ya para muchas personas, el acercamiento cripto ya no tiene que ver tanto con el tema cypherpunk o con el tema criptoanarquista, ¿no? Y eso es muy triste. Mucha gente ya no sabe, ni siquiera se preocupan en aprender cómo es que nace todo esto. Y te agradezco mucho la pregunta porque das en el elemento ontológico, ¿no? Un banco central en la actualidad, bajo la vista del trabajo de Satoshi Nakamoto, pues es ese tercero confiable que se pretendió evitar en esa ecuación. Pero evidentemente lo interesante que tienen las tecnologías es que cuando son abiertas, porque todo esto es de código abierto, ante la evidencia ya de 12 años de gestión global de criptoactivos, con sus cosas buenas y malas, de manera colaborativa a nivel global, se ha logrado perfeccionar y fortificar muchas de las plataformas digitales a través de las cuales se están enviando estos datos digitales de alto valor, ¿no? Y lo interesante es que los bancos centrales, bueno, comenzaron a interesarse en eso. Que vaya a ser exitoso,
una criptomoneda de Banco Central, que le vaya a quitar el lugar que tienen ya unas criptomonedas luego de 12 años. Bueno, eso es muy difícil, ¿sí? Porque hay que recordar que el dinero es dinero no tanto porque un banco central lo emite y por ley tienes que aceptarlo y tienes que mostrar tu actividad económica y hechos económicos desde el punto de vista contable, financiero y presupuestario en moneda, sino más es moneda o es dinero porque desde el punto de vista social, a nivel de consenso, todos asumimos que es un elemento de intercambio. Y eso es lo que principalmente ha ocurrido con el tema Bitcoin. Bitcoin no es un elemento sintético que tiene detrás un subyacente. Bitcoin son datos digitales que se generan de manera única y son escasos por definición, ¿no? Y la escasez aquí es clave para entender que la gran tendencia de precio a largo plazo va a ser siempre creciente. Así que en definitiva, los bancos centrales pueden asumir este reto. La pregunta es cómo nosotros, quizás los que ya somos usuarios o tenemos tiempo metidos dentro de este mundo, vamos a percibirlo, ¿no? Quizás para muchas personas sería mucho más seguro tener un dato digital que parece Bitcoin, pero que está respaldado por un banco central, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver y es aquí donde este proceso de agregación de valor y educación sobre estos temas es importante. ¿Qué preferiría usted, como veíamos en la lámina de la taxonomía? Un elemento centralizado, tokenizado, sin privacidad, sin anonimato, o un elemento que le permite a usted la libertad de poder hacer intercambio. Básicamente muchas personas irían a un escenario mixto. Bueno, utilizo la CBDC, que son las monedas de bancos centrales, pero seguir utilizando las plataformas que ya existían de DAI, de Tether, de Bitcoin, de Dash, de Ether. Muchísimas gracias, profesor. Alejandro Fu pregunta, ¿cuál será el destino de la banca privada? ¿Pasará como pasó con las grandes cadenas de tiendas físicas que terminaron cerrando por el éxito de marketplace como Amazon, eBay, Alibaba? ¿Cuál es el futuro de la banca? Mira, la banca está en pleno proceso de transformación, ¿no? De hecho, desde el año 2015 se creó un consorcio que se conoce como Consorcio R3, que llegó a reunir a los 50 principales bancos del planeta, básicamente para entender de qué iba la blockchain, iba el Bitcoin, ¿no? La pregunta es, bueno, si ya ellos crearon su plataforma que es Corda, que es su propia blockchain, bueno, pues cómo la banca, el sistema financiero tradicional puede entonces participar de los beneficios de esta tecnología. Yo se los comentaba hace un rato, banco que esté consciente de los cambios que se están viviendo a nivel tecnológico, dejará de ser un banco y se convertirá en una plataforma proveedora de servicios digitales de resguardo de valor de esos servicios digitales. Y esto es algo que quizás le suene muy loco a muchas personas, pero es garantizar que esos datos digitales que se usan como dinero o que se usan no como dinero, no son transaccionales, ¿sí? Pueden estar bajo el resguardo de un banco, en el entendido que formen parte de una blockchain. Entonces, el banco ahorita se está transformando, los bancos están creando sandbox, o sea, espacios de experimentación con muchas startups de tecnología, quizás no tanto en Venezuela, pero en otros países está ocurriendo, y comenzamos a ver cómo quizás BBVA, Santander y otros bancos han comenzado a mutar. Lo interesante es que hay bancos que están naciendo eminentemente digitales, los neobancos, bancos que carecen de infraestructura física, pero tienen todas las características de seguridad a nivel de tecnología de un banco y son poderosamente útiles en el sentido que puedes intercambiar dinero fiduciario electrónico como criptoactivos a través de esas cuentas, ¿no? Divisas y moneda local. Entonces, esto evidentemente plantea un reto muy interesante a la banca, que evidentemente tiene que verse en un espejo y tratar de cambiar, ¿no? Aquí la banca que se quede es aquella que fue capaz de adaptarse a esta tecnología, no tanto rechazarla, sino entenderla y sumarse. Muchísimas gracias, profesor. Por otro lado, Juan García pregunta, ¿cómo ve usted el panorama de la criptoeconomía en la región de América Latina? ¿Ve usted necesario crear nuevos tipos de impuestos a las transacciones en criptoactivos? Mira, el tema impositivo a nivel cripto es un tema que todavía está en mucha discusión, porque en principio una de las glorias que tiene para los criptoanarquistas y los cypherpunks es el hecho de que al estar total y absolutamente fuera del radar de los gobiernos, de los bancos centrales, del sistema financiero,
las operaciones que ocurren por ahí, lo único que pagan son las comisiones para los mineros y los fees de interoperabilidad entre plataformas, ¿no? Entonces, para muchas personas eso es una maravilla. Sin embargo, el hecho de que cada vez más por el RegTech y el LegalTech, que les explicaba hace un rato, que los gobiernos comiencen a participar y a crear normas y regulaciones y se hagan visibles aquellas empresas y personas que están operando con estos datos digitales, seguramente los gobiernos querrán participar también, ¿no? Es un poco como plantearse el tema del pago de impuestos en minería, ¿no? O sea, al menos que tú logres un registro integral de minería, como se logró en Venezuela para algunas personas, bueno, quizás esas personas sean las que, en función del estudio que se haga, generen una suerte de declaración de cripto, ¿no? Y sobre eso generen algún tipo de impuesto. Sin embargo, lo que hasta ahora ha ocurrido es que en América Latina, no necesariamente en todos los países, el tema de los criptoactivos es primero bien entendido y luego bien aceptado, ¿sí? Recuerden que las criptomonedas dan directamente un golpe o asestan un golpe directo en un elemento fundamental de cualquier gobierno y cualquier actividad económica, que es la moneda. Entonces imagínense ustedes una edición en la que tengamos una moneda de uso regional, que no necesariamente es el sucre, sino que de repente se convierte en el Bitcoin, ¿no? Todo el mundo se ponga de acuerdo en que sea esa. O sea, el tema con esto es que, otra vez, nuestros centros de formación, nuestras universidades, centros de investigación, legisladores, generadores de normas, evidentemente tienen que entender esto por cómo es, evolución y tecnología, ¿sí? El problema con esto en América Latina es que todavía mucha gente piensa que el tema cripto es una forma rápida de hacerse millonario, y no es así, todo lo contrario. Son capas sobre capas de desarrollo de tecnología que posibilitan y habilitan a las personas, a las empresas y a los países a ampliar sus fronteras y evidentemente lograr intercambios que sean mucho más valiosos. Entonces, América Latina todavía tiene muchas cosas que ver. Yo celebro que en buena cantidad de nuestros países hay muchos entusiastas que están informando y otros también están formando y educando en estos temas. Porque, otra vez, no vemos necesariamente a los centros de formación académicos sumados al hecho de agregar valor a las nuevas generaciones y a las que ya están en estos temas. Y se tiende a rechazar y a temer aquello que no se conoce. O sea, para que la criptoeconomía como una disciplina o como un campo de estudio siga creciendo, necesitamos más personas que comprendan esto. Y no va más allá, y no tiene nada que ver con el tema si usted es millennial o centennial, lo que sé yo, nada que ver. No tiene que ver con la manera como usted se apropia y se agrega valor en el uso de estas tecnologías, ¿no? Por supuesto. Bueno, hacemos una pregunta más para cerrar y es de Jorge Ramírez, quien primeramente felicita su ponencia y pregunta, ¿cuál es el colateral de las monedas virtuales? ¿Quién es el responsable y cómo se determina su valor real? Bueno, fíjate, gracias por tus palabras, Jorge, ¿no? Primero, no necesariamente los criptoactivos, el criptoactivo originario, Bitcoin, no tiene un colateral, son datos digitales. A partir del año 2015, 2014, algunas empresas comenzaron pensando en el hecho de que quizás iba a ser mucho más atractivo o llamativo para algunas personas, comenzaron a crear productos digitales que tenían un colateral o un subyacente, bien sea un commodity, bien sea moneda fiduciaria o bien sea una combinación o una proporción escogida en el libro blanco y justificada en su libro blanco para establecer conexión entonces con un mercado real en términos de la economía, ¿no? Lo interesante que está detrás de esto es que mucha gente todavía hoy se equivoca en la semántica de las palabras precio y valor. Una cosa es el precio que puede alcanzar un dato digital en un mercado no regulado y otra cosa es el valor que para la persona que la posee tiene desde el punto de vista del uso, de la cobertura de necesidades. Y eso es importante tener en cuenta. Cuando nosotros vemos que el precio en moneda del Bitcoin llegó a 18.000, no quiere decir necesariamente que para todo el mundo el valor del Bitcoin es 18.000. El valor del Bitcoin se lo das tú en términos de su uso como cobertura, elemento para cubrir necesidades. Ahora, ¿qué fija el precio de una criptomoneda? Si no tiene colateral, en principio, cuando estudiamos la historia del Bitcoin, originalmente hay dos ubicaciones históricas para el precio del Bitcoin. Primero, una casa de bolsa estableció el precio
en función de elementos financieros, ¿no? Y decía que Bitcoin hacia el año 2010, un Bitcoin era igual a 0, presten atención, 0,00036 centavos de dólar, ¿sí? Y la otra persona que fijó un precio en función de una estructura para generar un Bitcoin, energía eléctrica, internet, horas hombre, dispositivos colocados para ello, disposición, expectativa, fue Laszlo Hanjeks, y Laszlo Hanjeks en el mes de abril del año 2010 también llegó al cálculo de que un Bitcoin representaba otra vez 0,0000625, ¿sí? Centavos de dólar. Con el paso del tiempo, estos precios hicieron referencia y evidentemente a nivel de la propia generación de esos bitcoins por parte de la minería, recordemos que hay un proceso muy interesante, 21 millones solamente hasta el año 2140 teórico. Cada vez que un bloque se valida se generan nuevas unidades digitales dentro del ecosistema por recompensa, unas comisiones que se pagan a los mineros, y todo este proceso comienza a generar nueva moneda digital, por llamarle moneda, porque son datos siempre, y circulación de esas cripto. La oferta y demanda y el uso que se le comenzó a dar a los criptoactivos, en el entendido que sabemos que son escasos en el tiempo, hacen que el precio suba o baje, ¿sí? La inestabilidad de los mercados, temas políticos, hacen que las criptomonedas que no tienen algún colateral o algún subyacente fluctúe o varíe. Ahora, las criptomonedas que tienen un colateral o un subyacente, teóricamente su precio tendría que variar en función de lo que le pase a esos commodities o activos a los cuales establece dependencia. Si es una criptomoneda seria o un token serio, si algo ocurre en el mercado con esos criptoactivos, debería entonces afectar el precio por una relación funcional al resultado final. Sin embargo, en algunos casos, como por ejemplo el caso de Venezuela, el venezolano llegó a bajar su precio a una gran velocidad durante la pandemia en el mes de abril. Independientemente de que esto fuese así, el precio se mantenía igual. Y aquí la lógica que estaba detrás de esto y la justificación para algunos entendidos era el factor de corrección. Pero un factor de corrección no puede ser discrecional. De alguna manera, la afectación de mercado en términos de la dependencia con un commodity tiene porque sí que afectar en definitiva al resultado final de ese elemento de intercambio digital. Así que es importante que prestemos atención. Agradezco la pregunta porque entonces comienzan las complejidades que están detrás de la fijación de precios, comienzan las complejidades de la construcción de vehículos de intercambio, y es lo bonito que está detrás de esto, que para nosotros los economistas hay muchos espacios en los cuales podemos desarrollar dentro de esta nueva economía digital y elementos cripto vinculados con lo que estamos viendo ahora de los bancos centrales entrando con política monetaria, cambiaria y fiscal, con temas de criptomonedas. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Bueno, ya para cerrar, solicito a usted una reflexión final sobre el tema, pocas palabras con las que pueda resumir la importancia de la CBDC y de las criptomonedas actualmente. Mira, yo quizás lo que pudiera decir para cerrar, primero que nada, bueno, agradecer el espacio, luego recordarle a todos los asistentes que, como bien decía Satoshi en el libro de Satoshi, que es un libro que le recomiendo a todos que busquen y lean, para muchas, o sea, para él, a él no le importaba mucho que las personas no entendieran Bitcoin. O sea, él sabía hacia dónde iba esto, ¿sí? Y indistintamente de que, en definitiva, vapulearan, negaran la existencia de lo que estaba comenzando a ocurrir allí, hoy por hoy, 12 años después, está pasando algo, está ocurriendo algo. Yo los invito a todos a cambiar los paradigmas, las visiones que tienen sobre lo que es el dinero, a ampliar, a exigirse más, a exigirle a nuestros profesores que por la libertad de cátedra que hay en nuestras universidades incluyan estos temas dentro de los espacios de formación, porque a nivel de especialización, a nivel de maestría, quizás a nivel de doctorado, puede ser que en algún espacio se hablen de estos temas con cierto nivel de profundidad, pero esto es algo que deberíamos estar manejando ya desde el colegio, desde bachillerato. O sea, no podemos esperar que a la velocidad que van estos cambios, los egresados de ciencias sociales, vale decir contadores, administradores, economistas,
estudios internacionales, sociólogos, antropólogos, licenciados en ciencias fiscales, estadísticos y actuarios, estemos de espalda a una realidad que es innegable, ¿sí? Mi invitación es a abrirse, a entender que esto existe y sobre todo entender que tenemos mucho que hacer los economistas y qué decir a nivel de política. Esto apenas están haciendo, ¿sí? Y Venezuela es un país donde están pasando muchas cosas cripto. No vean el tema cripto y el tema blockchain como un tema de trading y minería para hacerse millonarios en 2 días. Para nada. Es la peor forma en que pueden entrarle a esto. Éntrenle a esto desde el punto de vista de la academia, de la investigación, entiendan qué es la blockchain, entiendan qué es Bitcoin, entiendan qué son los criptoactivos y entiendan por qué los bancos centrales del mundo están comenzando a estudiar y a entrar formalmente al mundo de las criptomonedas y la blockchain. Ya por allí es mucho lo que podemos hacer como economistas nosotros desde Venezuela. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, ahora le solicito al anfitrión que por favor presente pantalla. Por favor. Muy bien, profesor. Bueno, muchísimas gracias de verdad por su participación otorgada a usted. Gracias de verdad, muchísimas gracias por su colaboración en esta semana de la Escuela de Economía. Y por supuesto, gracias a todos nuestros participantes por tomar una parte de su tiempo dentro de todas las dificultades que pueden presentarse, que pueden significar el hecho de simplemente una conexión a Internet estable. De verdad que, bueno, no tengo palabras, fue como dice en un mensaje Alejandro Fu, fue de verdad una ponencia bastante nutrida y sin desperdicio. Y bueno, no me queda nada más que de verdad agradecerle y esperando contar nuevamente con usted. No, muchísimas gracias. Gracias por este certificado de participación. Para mí es un honor estar en mi escuela y colaborar en estos espacios. Es mucho lo que podemos hacer desde la investigación y de verdad siempre a la orden para desarrollar estos contenidos en este evento, en próximos eventos, en actividades de clase, con todo el mundo, con todo el gusto del mundo. A nosotros los egresados de esta escuela maravillosa nos encanta. Tenemos una conexión interesante con ella, estar de vuelta cuando nos llamen. Muchísimas gracias, profesor, y bueno, espero que tenga un feliz día, una feliz tarde, igualmente a nuestros participantes. Muchísimas gracias.